la ronda de preguntas para después de eso poder pasar pues al siguiente paso, que es hacer un ejercicio, ¿no? Que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar mucho más que esta parte teórica, porque seguramente muchos de ustedes ya saben ya. A ver, entonces voy a leer, de repente si Honorio me puede ayudar en lo que es las preguntas, o alguno de ustedes active su micrófono para poder escucharle. ¿Me Sí, escucha? Sí, adelante. quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo el WIP calibra el modelo? ¿Qué parámetros o qué variables utiliza para calibrarse? Gracias. Ya, excelente tu pregunta. Ya mira, vamos a volver a a este modelo matemático. Es un esquema en sí, ¿no? Eh, a ver, ya mira, el WIP en lo que es, obviamente calibración se hace pues solamente en lo que es la parte de hidrología en el WIP, ¿no? Aquí lo que, por ejemplo, depende del método, ¿no? En este caso vamos a suponer que nuestro amigo quiere calibrar usando el método de humedad de suelo. Bueno, primero mi recomendación para calibrar es entender este esquema, ¿ya? Bueno, muchas veces hay personas pues que no, a veces no les interesa la parte matemática, ¿no? Dicen, pucha, no, yo paso, la cosa que yo ingrese un dato y me arroje información, si tiene lógica, con ese dato me quedo, ¿no? Pero a veces ese tipo de punto de vista pues tiene ciertos límites, ¿no? Porque vas a llegar a un punto en el cual vas a necesitar conocer necesariamente cómo funciona en sí el modelo, ¿no? El método en este caso, ¿no? Para poder ajustar tus parámetros, tus variables, ¿no? Entonces, por eso es mi recomendación, saber cómo funciona matemáticamente este esquema. Y con eso ya puedes hacer jugar con las variables y todo, y al final te va a ajustar tu modelo, ¿no? Ahora, muchos preguntarán, bueno, sí, eso cualquiera lo hace, ¿no? Sí, es cierto, pero hay que tener justamente criterio para ver qué parámetros lo puedo mover, ¿ya? Para eso tienes que entender esto. Normalmente, primero, pues cualquier modelo se puede ajustar pues con lo que es esta variable, ¿no? El RRF o factor de resistencia a la escorrentía, ¿no? Se ha probado, ¿no? En múltiples cuencas que la mayoría, y en la mayoría de los casos, esta variable, el RRF, es la que calibra la mayoría de, digamos, de cuencas, ¿no? Especialmente en cuencas de la costa. Eh, bueno, hablando de la realidad peruana, ¿no? De repente hay otras personas de otros países que quizá la costa sea otro comportamiento, ¿no? Tenga otra realidad. Entonces hablemos de las cuencas de la costa peruana, ¿no? En la cual pues precipita en la parte media, ¿no? Del Perú, que es la zona sierra, y digamos escurre en lo que es la vertiente del Pacífico, ¿no? Entonces, esas cuencas se caracterizan pues por tener, digamos, caudales, no son permanentes, ¿no? Son variables en el tiempo. Empieza el ciclo hidrológico en septiembre, ahí recién empiezan las lluvias, ¿no? Antes de eso no hay lluvias, ¿no? Por ende no hay agua en ese tipo de cuencas. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede calibrar pues con el RRF, la mayoría, ¿no? La mayoría de los casos en ese tipo de cuencas se puede calibrar con esto, ajustando. Y obviamente pues el RRF está ligado, pues por decir, ¿a qué estaría ligado, no? A lo que es la cobertura, el tipo de cobertura. Si una cuenca pues tiene mayor cobertura, por ende el factor de resistencia a la escorrentía, como su mismo nombre lo dice, factor de resistencia, se resiste a correr superficialmente el caudal, ¿no? Porque hay mucha resistencia, y por decir una cuenca con bastante cobertura tiene bastante resistencia, por ende el RRF aumenta, ¿no? Entonces esos criterios también hay que entenderlo, no es mover por mover, ¿no? Hay que entender, o sea, yo puedo modificar esto, pero no sé si voy a reducirlo o si voy a aumentarlo, ¿no? Entonces conocer ese tipo de criterios me va a ayudar a tomar una mejor decisión en el ajuste de estas variables. La otra variable que quizá podrías ajustar es la conductividad, ¿no? Las conductividades tanto en la zona radicular como en la zona profunda, ¿no? El deep conductivity y el root zone conductivity, ¿no?
Y bueno, con eso, de repente, si no se ajustó con esto, pues procedes a ajustar esos valores, ¿no? Y bueno, después, pues, puedes quizás probar otras variables, ¿no? De repente el PFD para ajustar, proporcionar qué proporción me va a ir. Quiero que mi cuenca me arroje en el interflujo o en el flujo base o como escorrentía superficial, ¿no? Eso pues puedes ajustarlo con el PFD, ¿no? O sea, porque acá si suman este valor con el valor de la percolación más interflujo, vemos pues que estos dos valores se anulan, ¿no? Y al final nos queda una constante, por decir así, la conductividad en la zona radicular por Z1 al cuadrado. Ese tipo de detalles hay que entenderlo para poder jugar con esos valores. Y eso básicamente, ¿no? Y obviamente todos los demás valores pues que puedes ir ajustando, ¿no? De acuerdo a tu cuenca. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si respondí a tu consulta. Sí, una aclaración. En Sí, todo caso, el modelo tiene que reproducir un comportamiento eh, en base a un historial. Fundamentalmente hay que tener, yo entiendo, hay que tener un historial y estos ajustes que habla usted tienen que responder a ese historial y después hacer correr el modelo con otros datos. ¿Ese es el mismo procedimiento? Gracias. excelente. Bueno, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Obviamente yo te estoy hablando de dónde calibras, cuándo calibras, ¿no? Justamente con tus datos históricos, ¿no? O sea, yo tengo mi periodo, por ejemplo, de 20 años, 30 años hay que suponer, de 30 años de registro histórico, por ejemplo, pues desde de 1990 al 2020, ¿no? Ya en ese dato yo tengo mis inputs, los valores de entrada a mi modelo, ¿no? Precipitación, temperatura, velocidad de viento, humedad relativa. Obviamente depende del método, ¿no? Aquí vamos a hablar del método de humedad de suelo para ser exactos. Y esos datos de entrada, gracias a este modelo matemático, nos va a arrojar pues caudales, ¿no? Ya sea superficial, interflujo, flujo base. ¿Ya? Y esos datos pues voy a tener que ajustar con mis datos reales de caudal, ¿no? Para ver en qué tanto coinciden o no. Obviamente depende cómo has tomado tus valores de entrada para que te arroje pues un valor bastante semejante a la realidad, ¿no? Si es que normalmente obviamente no es exacto, pues, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ajustarlo, ¿no? Ese proceso de ajuste se llama calibración de un modelo hidrológico. Entonces, de los 30 años que tengo, digamos, de dato histórico, tomo pues 20 años para la calibración. Mejor dicho, en los primeros 20 años yo puedo pues ajustar mi modelo para que se ajuste mi caudal simulado con mi caudal real de esos 20 primeros años, de 1990 al 2010, por ejemplo. Y luego los 10 últimos años ya con mi modelo calibrado, nuevamente pues hago mis pruebas de bondad de ajuste, el bias, ¿no? Y todos los otros parámetros que seguramente conocen para la calibración. Evalúo nuevamente pues cómo me arrojó mi modelo del 2010 al 2020 con el dato histórico del 2010 al 2020, ¿no? En ese proceso ya no estoy calibrando, sino estoy validando, ¿no? Ese proceso se llama validación, ¿ya? Entonces, claro, es cierto lo que dice el amigo, ¿no? Entonces, eso simplemente para aclararles. Bueno, entonces, no sé si hay otra consulta. Ingeniero, hay una pregunta Sí, de Frank Santiago. Nos dice, ¿el modelo WIP incluye la componente de vegetación? ya. Mira, si tú entiendes este esquema, me vas a responder, ¿no? O sea, el que ha preguntado, ¿no? Me responderías. Bueno, ya prácticamente ya te dije, ¿no? Por ejemplo, el RRF, o sea, ¿qué significa, no? O sea, si tú entiendes factor de resistencia a la escorrentía, a mayor cobertura, mayor resistencia, entonces por ende está ligado, ¿no? Una cuenca pues que no tiene una cobertura, digamos, estable, ¿no? No es frondosa, por decir, obviamente pues no va a tener tanta resistencia a la escorrentía y va a tener mayor, digamos, escorrentía superficial y por ende menor infiltración, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces ahí ves cómo afecta la cobertura de una cuenca digamos, a esta proporción de escorrentía superficial, ¿no?
interflujo y flujo base, ¿no? A mayor cobertura podrías tú considerar también mayor recarga al acuífero, aparentemente, ¿no? Porque obviamente depende también pues del tipo de suelo, si es arcilloso, ¿no? O sea, una cuenca pues es uno de los elementos en la naturaleza más complejos, ¿no? O sea, no hay modelo numérico, matemático digamos, que simule exactamente tal como es una cuenca, ¿no? Los modelos se acercan nada más, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Y claro, sí afecta, sea como sea, el tipo de cobertura en una cuenca. Por eso es recomendable, te recomiendo que lo analices este método, para poder salir de todas esas dudas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Si no, para pasar al ejercicio. Una última consulta vamos a responder. Sí, tenemos una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de WIP comparado con otros modelos? Ya. ¿A qué exactamente te refieres? ¿En la parte hidrológica? ¿En la parte de, bueno, de hidrología hay que hablar, ¿no? A ver, ¿qué ventajas? Podría ser, quizás son métodos sencillos, bueno, relativamente sencillos, no son tan complejos como otros métodos. Hablando de la parte hidrológica, ¿no? Por ejemplo, el método de humedad de suelo, que es el más complejo, ¿no? Porque hay otros métodos que son más sencillos incluso. Este método más complejo pues es menos complejo que por decir los modelos por decir del RC minero, que tiene más variables, ¿no? De repente el modelo TETIS, que es hidrológico, que es distribuido y todo eso, ¿no? Entonces, por esa parte, no sé si considerarlo ventaja, desventaja, ¿no? Podría ser, pues, ventaja si es que no tienes mucha información, ¿no? Mucha data, mucho input, si es que vas a usar otro modelo, ¿no? Esto te puede funcionar en una cuenca, quizás con poca información, porque necesita poca información, ¿no? Por esa parte yo lo vería ventajoso, ¿no? Un modelo distribuido pues acá en el Perú, hablando de la realidad peruana, en una cuenca en la cual no hay data de caudal, precipitación, temperatura, o sea, no hay datos claves para el modelamiento. Obviamente hay herramientas, ¿no? Que te pueden dar con modelos, digamos, globales y todo eso, pero no es tan sencillo, ¿no? Ahí no podrías aplicar, en una cuenca donde no hay lo que les he mencionado, no podrías aplicar pues un modelo muy complejo, ¿no? Entonces ahí podrías aplicar un modelo más sencillo, ¿no? Incluso un método más sencillo que esto, sino, ¿no? Muchos hidrólogos pues aplican primero un método súper sencillo, ¿no? Y después ya van aplicando otro más complejo, ¿no? Pero no tan complejo tampoco, porque todo depende de la información de entrada, ¿no? Si no tengo mi dato de entrada, no podría, pues, ¿no? O sea, lo único que estaría haciendo, pues, es quizás no haciendo adecuadamente o no eligiendo el modelo adecuado, ¿no? Entonces, por esa parte yo lo vería ventaja, ¿no? En parte, ¿no? Hay otros seguramente modelos que son más sencillos. Bueno, no sé si aclaré tu duda. Bueno, vamos a pasar, en todo caso, si no hay más consultas, vamos a pasar a hacer un ejercicio